compartir lo que el Señor tiene por nosotros por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque siempre Él aparece. Y en este caso apareció en tal manera que fue en realidad un gran espectáculo. La idea central de este mensaje es, como creyentes en el Dios vivo y omnipotente, que nos ha provisto la salvación y todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, Él ha provisto todo, la salvación, la libertad y el poder. Debemos oponernos a la maldad que cada día es más fuerte alrededor de nosotros. Ya hemos tenido el privilegio de observar a Dios mientras entrenaba a un hombre llamado Elías. Todo el entrenamiento, todas las pruebas, toda la confianza ha sido para llevar a Elías al lugar donde pudiera pararse en el puro poder de Dios y mostrar a una nación perdida que Jehová, no Baal, era el Señor de todo. Verás que toda la nación, con excepción de unos 7,000 fieles, lo que nos dice en capítulo 19, versículo 18, aparte de eso, se habían entregado a la adoración del Dios falso Baal. Las cosas estaban tan mal que incluso el rey y la reina de Israel eran líderes en la promoción de la adoración de esos dioses ídolos. Sin embargo, Dios no había olvidado lo que había invertido en su pueblo. No había olvidado cómo los había escogido de entre todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra. Eligió Israel. Bueno, si conoce el Señor Jesucristo, bueno, el Israel del Antiguo Testamento en realidad no existe. Pero ¿sabe una cosa? Dios todavía tiene un pueblo que Él ha elegido de todos del mundo. Un pueblo. Somos este pueblo. Y por lo tanto, Dios había llamado, entrenado y preparado a Elías como Él nos ha hecho a nosotros. Y toda la preparación había sido para este momento. Un momento en el que Dios llamaría a la nación de nuevo a sí mismo. Un momento en el que Dios probaría más allá de toda duda que Él era el Señor y Dios. Para Elías, este era un acontecimiento que requería gran fe y valor, pero había sido adecuadamente preparado por el Señor para una tarea como esto. De hecho, era hora de que Elías demostrara que era quien se remoreaba que era. Era un momento de ponerse de pie o callarse. En otras palabras, comienza la hora del espectáculo. Y en versículos 17 al 24 vemos ese desafío ampliado. Y vemos Elías como él desafía al potentado en versículos 17 al 20. Noten lo que dice. Acab envió mensaje a todos los israelitas, se reunió a los profetas. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y respondió, yo no he perturbado Israel, sino tú y la casa de su padre. Porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora, pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal,
y 400 profetas de Acera. Acera era la parte femenina de ese dios Baal, que coman a la mesa de Jezabel. Este encuentro entre Elías y Acab es interesante. Acab es el rey de Israel, elegido a alejar al pueblo de Dios de la adoración a Dios para adorar el dios falso de Baal. Elías, por el contrario, no conoce el compromiso. Está totalmente entregado a la voluntad de Dios para sí mismo y para su nación. Es seguro decir que estos dos hombres no son los mejores amigos. Había un enfrentamiento. Cuando Acab vio a Elías, ¿eres tú perturbador de Israel? Lo acusa de perturbar a Israel. Esta palabra se refiere a alguien que agita algo o causa una perturbación. Sin embargo, también tiene el significado como un serpiente. Esto equivale a que Acab llamara a Elías una serpiente en la hierba. ¿Sabe que lo mismo ocurre con el hombre de Dios hoy en día? La gente se enoja cuando se predica la verdad desde el púlpito. No entienden que cuando el hombre de Dios les dice la verdad, lo hace porque los ama y Dios los ama. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 32? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por lo tanto, la gente haría bien en recibir el mensaje de Dios y tratarlo personalmente. El hombre que te dice la verdad no es su enemigo. El hombre que te dice que todo está bien cuando todo está equivocado no es tu amigo. Nosotros podemos identificar que hoy en día puede ser de cualquier religión, pero si usted levanta el nombre de Jesucristo como el único Salvador, usted es el enemigo de todos. Usted es un perturbador, según ellos. Es lo que tenemos que enfrentar hoy en día. Y en ese enfrentamiento también vemos una condenación, versículo 8. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. La respuesta de Elías a las acusaciones de Acab era mirarle directamente a los ojos y decirle la verdad. Elías le dice que Acab, que en realidad la sequía es culpa de Acab. Debido a que él y sus padres alejaron al pueblo de la adoración a Dios para la adoración de Baal, Dios había enviado esa sequía para llamar su atención y hacer que volverá a él. Acab era el que causaba los problemas. Elías solo era el que los solucionaba. ¿Por qué olvida el pueblo de Dios que el pecado tiene un precio? Cuando tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas y nos alejamos de Dios, ¿por qué no nos sorprendemos cuando Él nos castiga? Después de todo, ¿no es eso lo que Él prometió hacer? Siempre ha habido y siempre habrá un precio que pagar por el pecado. Proverbios capítulo 3, versículos 11 a 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita.
Vemos luego un gran desafío aquí, versículos 19 y 20. Elías ordena a Acab que mande a buscar el pueblo de Israel a los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Y Elías incluso señalar el hecho de que el rey de Israel está utilizando sus propios recursos para alimentar a esos profetas falsos. Básicamente, Elías está retando a esos falsos profetas a un duelo. Ellos decidirán de una vez por siempre que Dios será adorado en Israel. Versículo 20, Acab acepta el desafío y va a reunir a los participantes. Y parece que, al leer la historia, quizás los 400 profetas de Asera no querían aparecer. No sé por qué. Solo quiere señalar el hecho de que el profeta Elías habló 8 veces durante este evento. Solo 8 veces. Y en cada vez que habló, emitió un orden. Porque alguien no lo mató o lo hizo caer. Porque mientras estés en la voluntad de Dios, eres invencible hasta que el Señor acaba contigo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Capítulo 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y luego vemos el desafío a Elías al pueblo. Se acercó al pueblo, versículo 21, ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? ¿Qué pregunta? Si el Señor es Dios, síguelo. Y si Baal, síguelo a él. Pero el pueblo de Dios no respondió a ni una palabra. Así que el pueblo y los profetas han escuchado la llamada de Elías. Y se han reunido encima del monte Carmelo. Y este gran montaña cerca del mar Mediterráneo, tiene una gran cima plana que permitiría reunir una multitud tan grande. Una vez allí, Elías ignora a los profetas de Baal y dirige su atención al pueblo de Israel, el elegido de Dios. Fíjate en los 3 aspectos de su desafío. La pregunta que ya mencionando, ¿hasta cuándo vas a vacilar entre 2 formas de vida? Estas personas eran culpables de tratar de tomar de la mano a Dios y también a Baal. Eran culpables de lo que muchos son culpables esta mañana. Querían lo mejor que Dios puede darles y querían lo que podían obtener de la adoración de Baal. Querían lo mejor de ambos mundos. Y las palabras ¿hasta cuándo? Indican que esto había estado sucediendo desde hace mucho tiempo. Y nosotros podríamos llegar a comprender ahora mismo que la lealtad dividida es tan perverso como la idolatría abierta. Esto lo prueba la condenación de Cristo a las iglesias en Laodicea. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Una persona está a favor de Cristo o está en contra de Él. Una persona puede estar a favor o en contra. No se puede ser neutral. Usted no puede ocupar el medio del camino. Jesús lo dijo así. Mateo 12.
Versículo 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y yo quiero preguntarle esta mañana, ¿dónde está usted en relación a Jesucristo? ¿Con o contra? Luego vemos un dilema. Elías presenta al pueblo un problema. Les dice que están siendo contradictorias. Si Dios es el Señor, entonces Baal no puede serlo. Si Baal es el Señor, entonces Dios no puede ser. Y este es el mundo, el mismo desafío al que nos enfrentamos esta mañana. Muchos que dicen amar al Señor también se da la mano al mundo, la carne, las posesiones materiales o lo que sea. Esto es una contradicción. ¿O Dios es el Señor o no lo es? Si no lo es, entonces esas otras cosas a las que te aferras deben serlo. La conclusión es esta. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una elección. ¿A quién vas a servir? ¿Quién es realmente el Señor de su vida? No puedes tener las dos cosas. Si dices que amas al Señor, lo niegas con tu vida, sus acciones y tus actividades, entonces realmente no lo amas para nada. Entonces, ¿qué va a hacer para ti? Ya hemos leído que notamos un silencio. Cuando Elías extiende ese desafío a la gente, ellos simplemente no dicen nada. Esto es justo lo que cabría esperar de gente como esta. Son cobardes. Y lo demuestran tratando de quedarse en medio del camino. Amigos, hay momentos en que puede cambiar por el medio y estar bien, pero hay momentos en los que hay que tener el coraje de defender lo que es correcto contra lo que es malo. Cualquier otra cosa es cobardía. Y muchas personas piensan que si callan y mantienen un perfil bajo, los problemas y el pecado desaparecerán. Amigo mío, si esta es su filosofía, te estás engañando a ti mismo. A veces la vida te presentará oportunidades para caerte, más a menudo. La fe te presentará oportunidades para levantarse. Luego, comenzando en versículo 22 al 24, Elías hace un desafío a los profetas. Elías lanza un desafío a los profetas de Baal, les pide a pongan en juego su fe en su Dios. En realidad está diciendo, bueno, ahora es la hora del espectáculo. Versículo 22. Dice, entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Quiero recordarle, Elías está demostrando valentía. Si estamos con Dios, nunca estaremos solos. Hebreos dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, nunca. Y la manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré,
¿qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Él siempre está ahí. Nos acompañará en todas las batallas. Recuerden a David en 1 Samuel, capítulo 17. No vamos a mirarlo. Cuando él se mantuvo firme, cuando todos los soldados, el ejército de la nación de Israel, se acobardaron. Gracias a él, Dios obtuvo una gran victoria. Luego Elías explica las condiciones, planteando ese deseo al pueblo y a los profetas. Ofrecerán un toro y rezarán. El Dios que responde enviando fuego del cielo será adorado como Dios. Y por supuesto, Elías les dice que no deben poner fuego abajo. Versículo 23. Esto les parecía bien a los profetas de Baal. Después de todo, Baal era un dios de la vida, era un dios de la fertilidad, que se dejaba ver en la lluvia, en el sol. Creían que él era responsable de la vida. Y por supuesto, Baal no había sido capaz de enviar lluvia durante esos 3 años y medio. Pero seguramente podría enviar fuego. Los adoradores de Baal creían que se le podía ver en las grandes cabezas de los truenos que traían la lluvia a la tierra. Pero también pensaba que se le podía ver en el propio sol. Y cuando miraban al cielo y ven el sol brillante y ardiente sobre sus cabezas, sentían que estaban mirando directamente a Baal. Y esta era una contienda que estaban seguros de ganar. Y por supuesto había algunos en la multitud que recordarían que Jehová también había hablado por fuego en el pasado. Tal vez recordarán la zarza ardiente, el fuego en el altar del templo, la columna de fuego, a una multitud que murmuraba por el hecho de que el fuego de Dios había iluminado la cima del monte de Sinaí. En cualquier caso, parecía un desafío justo al pueblo y las profetas de Baal. Luego vemos la tragedia. Toda la tragedia radica en el hecho de que la gente esté dispuesto a considerar que Baal puede ser auténtico. Después de todas las cosas que Dios había hecho por ellos, ¿cómo podían rebajarse al punto de considerar ni siquiera una contienda de esta naturaleza? Imagínense que esperarán que Dios los demostrara lo que era capaz de hacer por ellos y por su nación. Y bueno, antes de ser demasiado duros con estas personas, quizás deberíamos admitir que a menudo somos culpables de las mismas cosas. Cuando permitimos que la vida y todas sus distracciones aparten a Dios, somos tan culpables como ellos. Y cuando olvidamos de sus bendiciones, su poder, su gracia, su bondad, estamos en terrible forma espiritual. Y cuando Dios tiene que competir con todo lo demás en su vida, solo para obtener 1 minuto de su atención, por no hablar de su servicio fiel, usted está en triste forma espiritual. ¿Ves cómo es posible llegar a esta posición? Luego, versículos 28 al 38, vemos el concurso realizado. El reto ampliado y aceptado. Ahora el concurso se pone en marcha.
a medida que se desarrolla esta historia. Observemos cómo se desarrollan las cosas para los implicados. Bueno, los profetas de Baal van primero. Versículos 25 y 26, desde primera hora de la mañana hasta el mediodía, estos falsos sacerdotes rezaban, gritaban e invocaban a Baal. Pero no descendía fuego, ni recibían respuesta alguna. Parecía que estaban perdiendo su tiempo. Noten, versículo 27. Cuando Elías vio la insensatez y la futilidad de lo que estaban haciendo, se adelantó y se burló de ellos y de su Dios. Dijo, clamen en voz alta. Pues un Dios tal vez estará meditando o se habrá desviado o estaré de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Elías es bastante duro con ellos, pero no se merecían compasión. Lo mismo ocurre con este mundo que nos rodea. Son tan tontos que desperdician toda la vida viviendo por cosas que morirán con ellos. Dios nos ayuda a nosotros, que conocemos al Señor, a amarlos y tenderlos la mano y trate de hacer una diferencia en sus vidas para la gloria de Dios. En versículos 28 al 29 vemos sus miserias. La burla de Elías provocó un ataque de esos hombres. Gritaron, saltaron, incluso se cortaron el cuerpo en un intento de obtener una respuesta de Baal. Sin embargo, la Biblia nos dice que no hubo voz, ni quien respondería, ni quien mirara. Esta última frase indica que para nosotros, incluso la gente que está viendo este espectáculo, había perdido interés en lo que esos falsos profetas estaban haciendo. Intenta imaginarse esta escena. 400 profetas de Baal, enloquecidos, profetizando, gritando, danzando, saltando, cortándose. Todo en un esfuerzo por llamar la atención de un Dios que ni siquiera existía. Luego vemos el poder del profeta fiel. Tras este lamentable espectáculo, el fiel profeta Elías da un paso al frente. Y lo que hace nos enseña sobre el ministerio de fe en Dios. La fidelidad a Dios en el servicio. Versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Y entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Fíjate en lo que hizo Elías para prepararse para ese acontecimiento. Y varias cosas nos llaman la atención esta mañana. La verdadera fe, a diferencia de la falsa adoración, no tiene absolutamente nada que ocultar. Será mejor que vigiles al grupo que hable de cosas secretas y verdades ocultas. Amigo mío, no tengas miedo de poner el cristianismo bajo el microscopio. Puede resistir la prueba. Así que Elías
reconstruyó un viejo altar, 12 piedras, de 12 tribus. El pueblo de Israel había construido altares a Baal, mientras que los altares a Jehová se habían deteriorado. Y luego vemos el sacrificio. Se utilizó un toro para la ofrenda por el pecado. El pueblo había pecado y Elías ofrece una ofrenda por el pecado del pueblo. Elías sabía dónde estaba el verdadero problema. Tengo una pregunta. Si eres salvo, la ofrenda por el pecado ya ha sido presentado y ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Sin embargo, lo que Dios quiere de ti es un sacrificio de arrepentimiento y confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sí, Elías regó con mucho agua. Elías quería que no hubiera duda de lo que era obra del Señor. Estaba tan seguro de que Dios haría esto, que puso que Dios recibiera toda la gloria. Y cuando esa sea su meta y la mía, veremos al Señor hacer maravillas en medio de nosotros también. Y luego versículos 36 y 37 vemos la oración. Las profetas de Baal habían rezado al menos 6 horas. Y no había ocurrido nada. Elías se acercó a su altar y hizo una oración de 57 palabras. 57 palabras. Y su oración fue construida para lograr 3 cosas. Que Dios sea glorificado, que el profeta sea vindicado y que el pueblo se reanime. En versículo 38, cuando Elías terminó de orar, Dios respondió de manera espectacular. Observen el orden en que se consumieron los elementos. Si los elementos sí hubieron quemado de abajo hacia arriba, podría haber parecido que lo hizo el hombre. Sin embargo, todo ardió de arriba abajo. Lo que demuestra que fue obra, no de cualquier hombre, sino una obra de Dios. Permítanme recordarles aquí que Dios honrará a la persona que se ha vendido a su voluntad. Si vives por fe, nunca debes temer que el Señor te decepcione. Él siempre te apoyará. Y permíteme decir que nunca debemos subestimar el poder de una vida totalmente dedicado a Él. Si te entregas a Él, el Señor te usará grandemente. Y notaste que cuando cayó el fuego, cayó sobre el sacrificio y no sobre los pecadores. Interesante. Qué tremenda imagen de Jesús. Bueno, todos nosotros somos pecadores y nunca podemos alcanzar el glorioso estándar de Dios. Somos pecadores. Pero Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto en mi lugar. El precio fue pagado para mis pecados. Y al recibir a Cristo, tengo vida nueva, vida eterna. Y en este pasaje,
el fuego cayó sobre el sacrificio. Es exactamente lo que el Señor Jesús hizo para nosotros. Cuando Él subió a la cruz, en sus hombros cayeron los pecados del mundo. Mi pecado, si conoces a Cristo, tu pecado. Y Él pagó el precio. ¡Qué Salvador! Que no tengo que esperar la ira de Dios. No tengo que preocuparme más acerca de la muerte. Es una cosa seguro. Voy a cumplir 70 años. Dios mediante va a darme 10 más. Pero que sí. Pero no. Si no, ¿qué tengo? Aquí debo vivir para Cristo. Sino a salir mucho mejor. Mucho mejor. Esa es la promesa. ¡Qué Salvador que tenemos! En realidad, después de esto se acabó la crisis. Versículos 39 y 40. El arrepentimiento de un pueblo rebelde. Noten lo que dice en versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El pueblo tiene su prueba. Nunca deberían haber cuestionado al Señor, pero lo hicieron y Él les respondió en un brillante despliegue de poder y gloria. Y vemos su convicción postrándose en su rostro. Finalmente el pueblo del Señor se inclina hacia el Señor con humildad. Si sabe que el Señor de Dios hoy, deberías encontrarte en el mismo lugar en el que se encontraban esos hombres malvados. Debemos ser humildes y postrarnos ante el Señor nuestro Dios. Él es digno de nuestro amor, nuestra devoción y nuestra alabanza. Y ya hemos leído la confesión. El Señor, Él es Dios. Finalmente se inclina ante el Señor con humildad. Si sabes que el Señor es Dios hoy, deberías encontrarle en el mismo lugar. Tú y yo deberíamos encontrarnos a menudo en el lugar donde estamos expuestos ante Él en alabanza, honor y adoración. ¿Y cuánto hace que no encuentras en la presencia del Señor sin otro propósito que amarlo, adorarlo? Se ha pasado Dios sin otro propósito. Se ha pasado el tiempo, que no se pase más. Hónralo como Él merece ser honrado. Con todo lo que ha cambiado aquí en nuestra iglesia. Algunos me han preguntado: ¿cómo está, pastor? ¿Está desanimado? No, en ninguna manera. Por ejemplo, somos pocos. Algún día esos sillas van a ser llenos. No tengo duda en eso. Pero lo que yo tengo que hacer es humillarme delante del Señor. Cuando Él obra, no como cualquier obra del hombre. Es un hombre de Dios, el Dios verdadero. Después de esto, si lee el pasaje, va a encontrar que Elías llevó a los profetas de Baal a Rojo de Sison y les mató todos. Yo seguí a leer el Antiguo Testamento. Algunas personas leen esto y se ofenden de que todos esos hombres fueran asesinados. Sin embargo, Elías simplemente hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? La razón fue que Elías simplemente estaba haciendo lo que el Señor había ordenado en la ley. Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, y que
que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarle del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Sabe una cosa? No hay mayor crimen contra la humanidad que llevar a los hombres a una tumba sin Cristo. Creo que sería bueno examinarnos nuestras vidas esta mañana. Hay áreas que hemos permitido que se ablanden espiritualmente. Tal vez es su vida devocional, o su vida de testimonio, o su vida de iglesia, o su vida de alabanza, o cualquier número de cosas. Tal vez usted ha permitido que algún pecado se entre en su vida y usted está obstaculizado en su caminar con Dios. Tú sabes dónde estás parado hoy y lo que necesitas hacer es venir ante el Señor esta mañana y poner esas cosas a muerte. Pero si usted está pensando en hacerlo, esté prevenido que requiere gran valor y resistencia. Necesitamos realmente hoy desafiar al Señor para demostrarle que es Dios. Sin embargo, creo que sería mucho mejor para el pueblo de Dios que afirma amarlo de todos modos. Simplemente venir ante Él y confesar nuestros pecados y dar las gracias, ofrecer nuestras alabanzas y amarlo. ¿No te parece? Puede que sea como los profetas de Baal. Puede que ni siquiera te salves hoy. Un día llegará el momento en que serías llevado y enviado a la segunda muerte en el infierno. ¿Es esto lo que quieres? Si el Señor te está atrayendo para que vengas a Él, por favor, ven y recíbelo en tu vida. Yo no puedo mirar dentro de cada uno. Yo puedo mirar adentro de mí. Y ahora es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí para ayudarle. Si necesita hablar con alguien en cuanto a la salvación de su alma, estamos aquí para ayudarle. Pero en cualquier momento usted puede inclinarse delante de Dios, sea creyente o incrédulo, y Él está listo para recibirle, perdonar sus pecados, darle vida eterna y la promesa de su presencia en su vida cada momento de cada día. Al dormir, al levantarse, ¿sabe una cosa? Dios está conmigo conscientemente. Y yo tengo que reconocer esto y vivir mi vida en tal forma que demuestra que el Dios del cielo es el Dios de mi alma. Como creyentes en el Dios vivo y omnipotente, que nos ha provisto salvación, libertad y poder, debemos oponernos a la maldad que cada día está más fuerte alrededor de nosotros. Y cuántas veces hemos permitido esa maldad entrar en nuestra vida. Ahora es el tiempo de decidir. No debemos callarnos en silencio. Debemos responder a Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Como ya mencioné, yo no sé qué está dentro de su vida. Yo no soy el juez. Hay solo uno,
Y Dios está aquí examinando cada uno de nosotros. Yo creo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros hoy en día por medio de su palabra. ¿Cómo va a responder? Si usted es un creyente con cosas en su vida que deben ser rendido a Él, ahora es el tiempo de hacerlo. Si está aquí sin Cristo, nunca ha pedido al Señor aplicar lo que Él hizo en la cruz por su muerte y sangre, aplicarlo a su vida. Él ha prometido salvarle y entrar en su vida para siempre. Esta es la promesa. Oh Padre Celestial, te damos gracias de nuevo que tenemos el privilegio de anunciar un mensaje que es nada más que buenas nuevas a cualquiera. Aunque el mundo no entiende, algún día cada rodilla va a inclinarse delante de ti, Señor. Cada persona. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros? Estar contigo a una hora, preparándonos para el gran día, cuando estaremos en tu presencia para siempre. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Tu poder para actuar y alabarte, Señor, con nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a levantarnos otra vez para terminar con una canción que es la verdad. Jesucristo basta.